Vamos a leer Hebreos capítulo 6, a partir del versículo 13 hasta el versículo 15 vamos a leer y luego vamos a orar para pedirle al Señor que nos ayude, que nos dé su gracia para entender su palabra. Hebreos capítulo 6, versículo 13, dice: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa, dice la palabra del Señor. Oramos. Bendito Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, alabamos y bendecimos tu nombre. Y te pedimos en este momento, Señor, tan especial para tu iglesia, luego de haberte exaltado como congregación y como iglesia tuya por medio de los himnos que cantamos. Y hoy te pedimos en este momento, Señor, que vamos a escuchar tu palabra, que nos des el entendimiento que necesitamos. Te rogamos en el nombre de Jesús que tu palabra sea la que nos examine a nosotros, como esa espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, que discierna todo lo que hay en nuestra mente y también en nuestro corazón, Señor. Te rogamos que tu palabra sea como un martillo que quiebre la piedra, la dureza de nuestro orgullo, de nuestra soberbia, para que podamos entenderte y conocerte aún más, Señor. Tu palabra es poderosa y confiamos, y el predicador confía en el poder de tu palabra. Tu palabra es la que nos corrige, la que nos anima, la que nos exhorta. Te damos gracias por tu palabra, lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor sea glorificado en esta mañana por medio de su palabra, hermanos. La semana pasada, si ustedes recuerdan, los que le compartí del capítulo 1 de Hebreos, desde el versículo 1 del capítulo 6 de Hebreos hasta el versículo 20, vimos que esta iglesia, este grupo de hermanos que lo conocemos como los hebreos, estaban pasando por momentos difíciles, ¿sí? Momentos complicados. Los momentos difíciles es cuando nuestra confianza en Dios es atacada. Todos creo que podemos conocer de lo que le estoy diciendo, podemos estar de acuerdo con lo que le estoy diciendo, que los momentos difíciles que nos tocan vivir es cuando nuestra confianza en Dios es atacada. Pero también en los momentos difíciles, en los momentos de prueba o de tribulaciones, como quiera llamarlo, es cuando nuestra confianza en Dios debe permanecer firme, debe mantenerse firme, estable. Ahí es cuando necesitamos que nuestra confianza en Dios se mantenga firme. Los hebreos, este grupo de hermanos a quien estaba dirigida esta carta, necesitaban mantenerse firmes en la fe, porque eran tiempos difíciles los que estaban viviendo. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros si estuviéramos atravesando situaciones similares a la de los hebreos, siendo perseguidos por la fe en Cristo? Estos hebreos, todo lo que estaban padeciendo ellos no estaban siendo perseguidos por la justicia porque habían cometido algún delito, sino estaban siendo perseguidos por el Imperio Romano, por su fe en Cristo. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros, hermanos? ¿Mantendríamos nuestra confianza firme en Dios?
nuestra fe se mantendría estable en Dios en los momentos difíciles, o mejor dicho, ¿cómo nos comportamos nosotros cuando nos tocan vivir tiempos difíciles, momentos complicados? Muchos falsos cristianos, veíamos en el comienzo del capítulo 6, apostataron, se apartaron de la fe, dejaron de creer en Jesús, dejaron de confesar que Jesucristo era su Señor. Porque debemos saber, hermanos, si usted lo sabe, porque la Biblia nos cuenta, debemos saber que en la iglesia visible del Señor siempre estuvo, está y estará compuesta por verdaderos y falsos creyentes. Digo, la iglesia visible, en aquellos que con su boca confiesan que Jesucristo es el Señor. En la iglesia, en ese grupo de iglesia visible, en las congregaciones, en las iglesias locales, siempre estuvo y está y estará compuesta por verdaderos y falsos creyentes. Y en esta iglesia de los hebreos, en esta comunidad, en este grupo de hermanos, que lo conocemos como los hebreos, aquellos cristianos con un trasfondo judío, había verdaderos y falsos creyentes. Pero como la iglesia del Señor siempre estuvo compuesta así por trigos y cizaña, y el apóstol Pablo dijo que en esa gran casa, la familia de Dios, hay vasos de honra y vasos de ira también. Los falsos cristianos en el momento difícil huyeron. Dijeron, no nos conviene ser cristianos. No me resulta beneficioso ser cristiano, que sigamos siendo cristianos. Muchos se apartaron de la fe y para aquellos no había posibilidad de un nuevo arrepentimiento o de un verdadero arrepentimiento. Entre los 12 de Jesús, entre los discípulos de Jesús, entre la iglesia de Cristo, también había un falso infiltrado. Entre los colaboradores del apóstol Pablo, del gran apóstol Pablo, también había uno que no era verdadero. ¿Se acuerdan de Demas? Que Pablo lo presentaba a Demas como uno de sus colaboradores y luego tuvo que decir, hermanos, Demas me ha abandonado porque ha amado más al mundo. Entonces, en la iglesia del Señor, en la viña del Señor, no solamente hay uvas, no solamente hay verdaderos creyentes, sino también falsos creyentes, porque el Señor así lo permite en su soberana voluntad. Los falsos creyentes, en los momentos de persecución, huyen. Cuando las cosas se ponen oscuras, abandonan la fe. Cuando tenemos que elegir nosotros si amamos a Dios verdaderamente o nos amamos a nosotros mismos, así como Demas. Cuando se puso difícil y comenzaron a perseguirlo a Pablo, aquel colaborador fiel de Pablo huyó. Dijo, Pablo, hasta aquí llego, no estoy dispuesto a perder mi vida por Cristo. Pero repito, los verdaderos creyentes de la verdadera iglesia, a estos verdaderos creyentes, el autor de esta carta a los hebreos los va a consolar. ¿Y cómo lo va a consolar? Con la poderosa e inmutable palabra de Dios. La consolación viene por medio de la inmutable, como cantamos recién, poderosa palabra de Dios, que tiene este poder para consolar. Por eso en el versículo 13 dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, le está hablando a la iglesia verdadera, y hoy el Espíritu Santo le está hablando a los verdaderos creyentes, y a los que no lo son todavía, para que entendamos cuán privilegiados somos aquellos que permanecemos fieles a la fe puesta en el Señor Jesucristo. Dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia
y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, Abraham, se refiere, alcanzó la promesa. El autor de la carta les recuerda, este es el modo que los consuela, les recuerda el ejemplo de Abraham. ¿Recuerdan a Abraham? Dice. Y los hebreos sabían quién era Abraham, el padre de la fe. El padre de la fe, por medio de una fe perseverante y paciente, escuche bien, una fe perseverante, esta virtud, y paciente, Abraham alcanzó la promesa. Le está diciendo, hermanos, los exhorto que ustedes deben tener como Abraham, una fe perseverante y paciente. Porque aquí lo importante no es, que debemos entender, hermanos, lo importante que no es solamente tener fe. Una fe de corta duración. Yo tengo fe como una sensación, una fe volátil, así como la pólvora. Tengo fe, la pólvora por un momento de explosión, luego queda solamente un humo que se desvanece en el aire. Nuestra fe tiene que ser perseverante. Para eso tenemos que tener paciencia. Y cuando se habla de paciencia en el original, el significado de esta palabra es aquella persona que sabe soportar el dolor. Saber aguantar el dolor. En los momentos difíciles no debemos quejarnos a Dios, sino tenemos que pedirle de su gracia para que podamos soportar con fe la prueba, la tribulación, los momentos difíciles. La fe perseverante. Mientras usted vaya escuchando y vaya preguntándose cómo es, qué tipo de fe es la que yo practico. Una fe perseverante, una fe que soporte pruebas y sufrimientos. Una fe que sepa esperar con paciencia el tiempo de Dios. A Abraham Dios le dio una promesa cuando Abraham tenía 75 años. Y el cumplimiento de esa promesa fue cuando Abraham tenía 100 años. Porque la fe que soporta pruebas, este es el segundo punto, porque una fe que soporta la prueba es una fe verdadera. Entonces toda fe que no soporta la prueba, el fuego de la prueba, no es verdadera. Es una fe ficticia. El oro, dice el apóstol Pedro, la primera carta, en el versículo 7, primera de Pedro, después volvemos a Hebreos, si quiere búsquelo, de primera de Pedro 1:7. Yo lo voy a leer en la nueva versión internacional. Usted puede leer en la versión que tenga en su Biblia. El apóstol Pedro le escribe a la iglesia y dice, el oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego, así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro. Al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Esa fe que persevera, esa fe que pasa por la prueba del fuego y es probada, esa es la fe que vamos a recibir una recompensa cuando venga Cristo a buscarnos a nosotros. Jesucristo dijo, cuando el Hijo del Hombre vuelva a la tierra, ¿encontrará fe en la tierra? ¿Encontrará fe en este mundo? Una fe que soporta prueba no es una fe que no soporta prueba. No es fe, es presunción. Es presuponer que yo puedo soportar. Es como cuando Pedro le dijo a Jesús, no solamente que estaba él dispuesto, ¿se acuerdan? A ir preso por Cristo, para que nada malo le suceda a Cristo. Sino Pedro le dijo, Señor, yo estoy dispuesto también a dar mi vida. Después todos sabemos que Pedro le negó a Jesús 3 veces. Esa era una fe ficticia, una presunción. Él presuponía que iba a poder soportar la persecución.
Y Jesús le anunció que 3 veces lo iba a negar y ocurrió verdaderamente así como lo dijo el Señor. La fe verdadera es la que no sale del interior de la persona. No es que Abraham tenía un ADN especial y él creía de una manera especial. La fe verdadera no es la que sale de nosotros, sino es la fe que viene de parte de Dios. Es el regalo de Dios. Viene por medio de su Espíritu. La fe no está en mi fortaleza mental, en mi carácter. Yo creo, tengo fe, eso es metafísica, no es fe. La fe del creyente es la que el Espíritu Santo nos da. Es la virtud del fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. La fe de Abraham, en Romanos capítulo 4, versículo 18, vemos el ejemplo de Abraham. Dice la Escritura, me gustaría que lo pueda leer, porque hoy la palabra de Dios es la que nos va a examinar, y yo quiero que usted no solamente escuche, sino también que la lea. Romanos capítulo 4, versículo 18, en adelante vamos a leer, y dice así la palabra de Dios. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o a la esterilidad de la matriz de Sara, dice el versículo 19. Continuamos leyendo Romanos 4, ahora 20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Acá no es que Abraham se fortalecía diciendo gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Sino dice que Abraham se fortaleció su fe por el conocimiento que él tenía en Dios. Y esta fe dio gloria a Dios, glorificó a Dios con su fe. Plenamente convencido, dice el versículo 21, que era también poderoso. ¿Quién? Abraham, no, por supuesto, Dios, para hacer todo lo que había prometido. Ahí está el conocimiento de Dios. Si no conocemos quién es Dios, entonces ¿en quién vamos a creer? Por lo cual también su fe le fue contada por justicia, dice el versículo 22. Por eso el autor de los Hebreos le dice a los creyentes verdaderos que estaban dudando, muchos están yendo de la iglesia, decían. Muchos están retrocediendo. ¿Qué pasará conmigo? No. Ustedes tienen que entender algo. Tienen que recordar el testimonio de fe que dio a Abraham. La fe verdadera vemos también que es una actitud del creyente. Pero esta actitud del creyente en que voy a creerle a Dios está fundamentada en el conocimiento del carácter de Dios. O sea, ¿cuánto conoce usted del carácter de Dios? El autor de la carta los exhorta a los hebreos diciéndole, ustedes conocen a Abraham. ¿Por qué Abraham permaneció firme en la fe? Abraham permaneció firme en la fe porque, como leímos recién, que Abraham sabía quién era Dios. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios era poderoso para hacer lo que había prometido, aun cuando él consideró su cuerpo que estaba ya como muerto. No la fe que tienen algunos evangélicos que dicen, yo no estoy enfermo, yo estoy sano, y está enfermo. No, yo estoy enfermo, pero Dios es poderoso para sanarme si Él quiere. No es negar la realidad, sino es ser más realista que nunca, pero la realidad puesta en quién es Dios. Abraham dijo, yo estoy casi muerto, soy un viejo de 100 años, y miró a su esposa también, una mujer anciana y estéril todavía. Pero Dios es poderoso para cumplir todo lo que ha prometido. Allí está, hermanos, la actitud que debemos tener nosotros. Nuestra fe tiene que estar enfocada y puesta nuestra mirada en quién es Dios, en conocer el carácter de Dios.
El apóstol Pablo decía, yo sé en quién he creído. Pero hoy muchos creyentes dicen, no sé quién es el Dios a quien yo creo. Usted sabe que Dios es eternamente fiel. Usted sabe que Dios es amor. Usted sabe que Dios lo amó a usted de tal manera que envió a su Hijo al mundo para que su Hijo entregara su vida en la cruz para salvarlo a usted. Nosotros sabemos que Dios en sus atributos, Él es bondadoso. Usted sabe que Dios es un Dios de decretos o de decreto, que Él en la eternidad decretó que lo iba a salvar, lo iba a amar, lo iba a justificar eternamente. ¿Conocemos quién es Dios? Por eso el autor de la carta lo consolaba de esta manera. Abraham no le creyó a Dios, le dijo, porque vio una señal. Abraham vio una señal que le dio una esperanza. Veo que mi esposa ya no tiene tantas arrugas, entonces voy a creer. No, Abraham entendía que la mirada no tenía que ponerla en quién era Sara ni quién era él, sino en Dios, que es poderoso para cumplir todo lo que había prometido. Los hebreos tenían que ser renovados. Volvamos a Hebreos, hermanos, por favor. Estos hebreos tenían que ser renovados en la fe, así como nosotros tenemos que ser renovados en la fe por medio del recordatorio, del conocimiento de quién es Dios y la obra de Dios. Voy a repetirlo. Los hebreos, y también nos incluimos nosotros, aquellos hebreos tenían que ser renovados en la fe, mediante el recordatorio de saber quién es Dios y sus obras. Dice en el versículo 16, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. El autor de esta carta le dice, ustedes saben que cuando dos hombres quieren ponerse de acuerdo, el fin de toda controversia es el juramento. Versículo 17, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, resalta esa palabra, inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. La única verdad es la palabra de Dios. Mi palabra no puedo decir que sea verdad, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Yo el miércoles le dije acá al pastor, vas a predicar el domingo porque yo no voy a estar. Y hoy estoy predicando yo, soy mentiroso. Pero la palabra de Dios no, es veraz. La única verdad es la palabra de Dios. Y Dios no necesita ni necesitaba que nadie más avale su palabra. Por eso cuando le prometió a Abraham y luego interpuso un juramento, y como no había nadie superior, Dios juró por sí mismo. La palabra de Dios no necesita que nadie venga, diga sí, es verdad la palabra de Dios. No necesita que se reúnan un grupo de científicos y digan sí, es verdad la palabra de Dios. Pero nosotros en cambio sí necesitamos. Hermanos, te prometo y pongo a Dios como testigo que voy a cumplir. Así acordaban los antiguos. Los hombres para comprometerse con alguien lo hacían por alguien superior, dice el autor de la carta. Los lleva a la reflexión, hermanos, que acaso ustedes cuando tienen que hacer un contrato, bueno, ahora se firma, antes no. No hay una promesa por alguien superior. Dice, Dios prometió y juró y no había nadie por encima de Dios. Solo Dios puede hacer un juramento por sí mismo. Dice en el versículo 17, Dios mostró abundantemente a los herederos de la promesa. ¿Qué les mostró?
¿Quién son los herederos de la promesa primero? ¿Quiénes son los herederos de la promesa? La iglesia. Usted. Aquellos verdaderos creyentes, los hebreos. Usted sí es hijo de Dios, por supuesto. Mostró abundantemente, no poco, sino mucho, la inmutabilidad de su consejo, de su decreto, de lo que Dios decidió. El decreto de Dios es inmutable, quiere decir que no cambia. El sí de Dios es sí, el no de Dios es no. Cuando Él cierra puerta nadie la abre, cuando Él abre una puerta nadie la cierra. Cuando Él dice algo lo va a cumplir, como decía Abraham. Yo sé porque Dios es poderoso. Y Dios había prometido que de Abraham, de Sara, iba a nacer un hijo. Y Dios cumplió. Y de ese hijo iba a nacer una nación. Y sabemos que Dios cumplió. Pero Abraham, cuando Dios le pidió, entregame tu único hijo, Abraham le creyó todavía. Porque dijo, Dios es poderoso. Y Dios no miente. Pero parecía una contradicción. Dios ahora está pidiendo que lo mate a mi hijo, el hijo de la promesa, no entiendo. Pero yo creo en Dios, no se trata de si yo lo entiendo o no lo entiendo. Dice que Dios mostró abundantemente a los herederos de la promesa, dice el versículo 17, la inmutabilidad de su consejo. El consejo de Dios no cambia. Pero aparte de esto, Dios lo confirmó con un juramento. Siempre que los hombres se comprometen, dice el autor de la carta, lo hacen interponiendo a alguien superior. Cuando se realiza un contrato, nosotros sabemos en este tiempo, en dicho contrato existen cláusulas de compromisos y sanciones si no se cumple ese compromiso. Si, por ejemplo, tenemos un contrato de alquiler donde hay cláusulas y dice si yo como el que estoy alquilando no cumplo y no pago 3 meses, viene la policía y nos saca de acá. Y si me atraso hay que pagar interés en el alquiler. Son cláusulas que se firman y firmamos y ahí está sellado el contrato, entonces hay compromisos de cumplimiento de ambas partes. El autor de la carta a los hebreos dice, Dios prometió y juró. Esa fue la firma, el juramento. ¿Por quién? Por Él mismo. ¿Me está entendiendo lo que nos está diciendo la Escritura? Es imposible que Dios mienta. Dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo, no lo busque, yo le recuerdo lo que dice. 2 de Timoteo 2:13, si fuéramos infieles, si nosotros somos infieles con Dios, Dios permanece fiel. ¿Por qué? Él no puede negarse a sí mismo. Dios no puede negarse de quién es Él. Está diciendo Pablo a Timoteo, si Dios miente, deja de ser Dios. Pasa a ser Satanás, el diablo, porque el diablo es padre de mentira. Entonces Dios tiene mucho que perder si deja de cumplir su promesa. Por eso dice, no puede negarse a sí mismo. Por eso el autor de la carta dice, es imposible que Dios mienta. Para que por 2 cosas inmutables en las cuales, dice el versículo 18, fíjese lo que dice el versículo 18, para que por 2 cosas inmutables, que no cambian, inalterables, en las cuales es imposible, si hubiese predicador de antes diría, repita, imposible que Dios mienta. Es imposible que Dios mienta. Usted cuando estemos pasando pruebas, dificultades, digamos, es imposible que Dios mienta. Cuando usted esté dudando de su salvación, examínese, le decía el autor de esta carta a los hebreos, y recuerden que es imposible que Dios mienta. Así como le prometió a Abraham y cumplió, Él prometió a nosotros salvarnos. Tengamos un fortísimo consuelo. Tengamos un fortísimo, y use esta palabra en superlativo, fortísimo. En el original es poderoso, poderosísimo, consuelo, lo que hemos acudido para asirnos, para retener, para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Esa esperanza tenemos que retenerla, abrazarla. ¿Por qué? Porque hay un fortísimo consuelo. ¿Cuáles son?
la veracidad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios prometió y juró y es imposible que Dios mienta. Tenemos que aferrarnos a esta esperanza, hermanos, sabiendo que lo que Dios prometió, nuestro Dios prometió, es imposible que Él mienta. Un fortísimo consuelo. Ante una fortísima tribulación es necesaria un fortísimo consuelo. Ante una fortísima tribulación como la que estaban padeciendo los hebreos, entonces es necesaria, dice, un fortísimo consuelo, una fortísima consolación. Ser animados, está hablando. Sube un poquito más el micrófono, por favor. Cuando estamos en medio del oscuro túnel, ¿no les pasó a usted? Cuando estamos en medio de una oscuridad, como si estuviésemos viajando en un túnel y no vemos la luz del otro lado y decimos, ¿cuándo irá a terminar esto? No lo veo a Dios. Parece que estoy solo. El autor de la carta le dice esto a los hebreos. Cuando estamos en la noche oscura, en la más oscura de las noches, y son las 3 de la mañana, y todo el mundo nos dice, ya ha comenzado un nuevo día. Para nosotros sigue oscura la noche. No ha comenzado nada, un nuevo día. ¿Qué hacemos? Necesitamos una fortísima consolación. Cuando estamos en medio de la oscuridad, de esa noche de prueba, en ese momento de dificultad, en nuestro Elí, Elí, lama sabactani, ¿se acuerdan? Porque dice la Escritura que Jesús, desde la hora, cuando estaba crucificado, desde la hora sexta al mediodía, hubo tinieblas sobre toda la tierra, toda la tierra quedó oscura por 3 horas, hasta las 3 de la tarde. Dice el versículo 46 del capítulo 27 de Hebreos, Mateo 27, 46. No lo busque así, no se distrae, escúcheme con atención. Cerca de la hora novena, de las 3 de la tarde, había oscuridad. Jesús estaba colgado en una cruz. Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Hijo de Dios también sintió la misma sensación que estaban sintiendo los hebreos. El Hijo de Dios en la cruz, parecía que esa oscuridad va a ser eterna. Dijo, Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero inmediatamente después dijo, consumado es, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esa tiniebla, se dispersó y volvió la luz. El autor de la carta a los hebreos le está diciendo por medio de esta palabra y esta consolación, hermanos, esta prueba, esta oscuridad no es para siempre, es temporal. Lo que es eterno es el gozo. El gozo es perpetuo para los hijos de Dios. ¿Cómo podemos estar seguros de que el sufrimiento no será eterno? Podemos preguntarnos nosotros. ¿Yo cómo puedo estar seguro que mi sufrimiento no es eterno? Quizás decían los hebreos eso, porque muchos se fueron. ¿Cómo puedo estar seguro si padecemos por Cristo? Porque dice en Filipenses que Dios solamente no nos concedió el privilegio de creer en Cristo, sino nos concedió el privilegio de padecer por Cristo. Es un privilegio. Pero ¿cómo podemos estar seguros que nuestro padecimiento por Cristo, luego seremos participantes de la gloria de Cristo? ¿Cómo podemos tener esa certeza nosotros? El autor de la carta a los hebreos y la palabra de Dios a nosotros nos quiere dar esa certeza también en esta mañana. Porque la palabra de Dios dice en sus promesas, yo le voy a leer 3 versículos, con promesas específicas. Cuando el cristiano, el Hijo de Dios está pasando por momentos difíciles, pero ese momento es temporal. Dice en Romanos 8:17, y si hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él también seamos glorificados, compartir la gloria con Cristo. El padecimiento es una señal de aquellos que vamos a compartir la gloria con Cristo, juntamente glorificados. En el versículo siguiente dice, pues tengo por cierto, decía Pablo a los romanos,
que las aflicciones del tiempo presente, hermanos, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Ningún sufrimiento, vaya si habría sufrido Pablo, no como nosotros, hermanos. Nosotros sufrimos a veces por causa de nuestros errores, desobediencia y pecados. Pablo sufrió y padeció por causa de la fe en Cristo. Y los sufrimientos de Pablo no era que la esposa no le cocinaba al mediodía, ni que los hijos no le obedecían, ni que tenía alguna enfermedad, sino el sufrimiento de Pablo era cárcel, persecución, fue apedreado, azotado, naufragó, fue traicionado por los hermanos. Y Pablo le hablaba a la iglesia y decía, pues tengo por cierto, estoy seguro, totalmente convencido, que las aflicciones de este tiempo no se comparan, por supuesto que no se comparan, a la gloria venidera que en nosotros se va a manifestar. Cuando venga Cristo, le estaba diciendo, nosotros vamos a ser transformados en la misma gloria suya. Así tiene que estar puesta nuestra mirada, hermanos. Así, Pablo nos estaba diciendo, bueno, hay una amenaza que me van a matar, pero no creo que sea cierto. No, él sabía que el morir por Cristo es un privilegio. Qué diferente. Y la última promesa que le quiero recordar es lo que el apóstol Pedro dijo en 1 Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Un poco de tiempo, quizás sean tu sufrimiento, dice 20 años. Mucho, pastor, pero no se compara a la eternidad. Un poco de tiempo, es poco el tiempo, comparado con la gloria que vamos a tener nosotros con Cristo. ¿Cómo podemos estar seguros ahora que estas promesas son ciertas? Decían los hebreos, y digo yo también, y seguramente usted. ¿Cómo podemos estar seguros que somos herederos de la promesa? Pero usted me puede decir, pero recién dijo que Dios juró, Dios prometió y juró, y es imposible que Dios mienta. Sí, es verdad, es imposible que Dios mienta, pero yo quiero estar convencido. Y el autor de la carta lo quiere llevar a esta convicción, a este convencimiento. Porque es el anhelo que tenemos, es el anhelo que tiene nuestra alma. Porque las pruebas son muchas, para aquellos hermanos y para nosotros también en este tiempo. Entonces el autor de la carta le va a llevar a una ilustración, a un ejemplo, como hacía el Señor Jesucristo, una alegoría. Ahora bien, nuestra fe debe permanecer firme, le dijo el autor de la carta, y nos dice la palabra de Dios a nosotros. Nuestra fe verdadera tiene que permanecer firme, quedamos así, ¿no es cierto? No debemos deslizarnos para ningún lado. Nuestra confianza tiene que permanecer firme en la promesa. Esa es la fe verdadera de un creyente. Necesitamos entonces una firme ancla para nuestra alma. El versículo 19... el autor de la carta nos dice, la palabra de Dios nos dice a nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. La obra de Cristo es el ancla segura de nuestra alma. El autor de la carta usó una ilustración, dice, nosotros somos como un barco que está en el mar. Si un barco se detiene en el mar, hay barcos pesqueros que tienen que detenerse en un punto específico en el mar. Pero el mar no es algo firme como el suelo. Las aguas no son firmes. Un viento le puede llevar de un lado a otro. Las olas también le pueden llevar de un lado a otro. Pueden fluctuar el barco en el mar. Entonces ese barco necesita un ancla. El ancla es un metal, un hierro pesadísimo, con una cadena gruesa que está amarrada al barco, podríamos decir.
Y cuando el barco quiere permanecer firme, sueltan ancla y esa ancla desciende hasta el fondo del mar y mantiene al barco firme para que no se deslice de un lado a otro. Nosotros necesitamos esa ancla. Busqué si es ese ancla o esa ancla. De las dos formas es igual. Que esté sujeta por una fuerte cadena. De un extremo una pesada ancla, esa esté sujeta al barco para mantenerse firme y quieto. El salmista decía: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. El alma de los herederos de la promesa está ligada a una especial ancla. Tu vida, hermano, hermana, mi vida, está ligada, atada a una especial ancla, una firme ancla. Esta especial ancla no es como la ancla de los barcos. Cuando el capitán del barco ordenaba que suelten ancla, esa ancla descendía hasta los profundos, descendía. Esta ancla no desciende. Dice el autor de la carta que esta ancla ascendió a los cielos, traspasó los cielos, penetró el velo. Y nosotros estamos ligados a esa ancla. Traspasó los cielos. ¿Entiende eso, hermanos? El velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Fíjese la enseñanza que hay aquí. Léalo de vuelta. Vamos a leer de vuelta para que... Versículo 19. Por lo cual tenemos como segura y firme ancla del alma que penetra hasta dentro del velo. ¿De qué velo está hablando? Del tabernáculo. El tabernáculo nuestro, que dice la Escritura que Cristo como nuestro sumo sacerdote traspasó los cielos, entró al tabernáculo no hecho por mano de hombre, sino el tabernáculo que está en los cielos. El autor de la carta dice: nuestra ancla traspasó el velo del tabernáculo. ¿Y el velo qué es el velo? El velo era una cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo. El autor, todo esto lo que le estoy explicando a ustedes en la carta a los hebreos no está, porque los hebreos sabían y conocían, pero de pequeños conocían tabernáculo, velo, sabían. Sumo sacerdote estaba muy familiarizado con eso. En el lugar santo está la iglesia. El lugar santo es la iglesia. ¿Qué había en el tabernáculo, el lugar santo? La mesa de los panes, número 1. Número 2, el candelabro. Número 3, el incensario, digo bien, de oro. La mesa de panes, el pan de la proposición, llamado también el pan de la presencia. Présteme atención. Y que era el pan que los sacerdotes comían en la presencia de Dios. Se colocaban en esa mesa 12 panes sin levadura, en representación de cada una de las tribus de Israel. Estos panes eran comidos por los sacerdotes de turno el día de reposo, y ese día eran reemplazados por los nuevos sacerdotes, por nuevos. Levítico 24, 5 al 9. Por eso le dije la vez pasada, lean Levítico. El candelabro estaba a la izquierda del lugar santo, ¿sí? El lugar santo, el tabernáculo. Había un velo, y de ese velo del otro lado estaba el lugar santísimo, pero de este lado estaban los sacerdotes. A la izquierda había un candelabro, que es una lámpara. Localizado el candelabro en hebreo es el menorá. Tenía 7 lámparas de aceite, estaba hecho de oro sólido, esculpido de una sola pieza, así le había ordenado Dios que lo hicieran. A diferencia de otros muebles que no tienen decoraciones, este tiene detalles en forma de frutos y flores. El propósito del candelabro, ¿cuál era? Era iluminar el lugar santo. Era la única fuente de luz, ya que allí no había ventana, la luz debía arder continuamente sin apagarse. Y el combustible, para que arda el candelabro y ilumine todo el lugar santo, se alimentaba no de velas, sino de aceite de oliva que el pueblo le proveía. Levítico 24, 1 al 4. El incensario de oro, el incienso, es el símbolo de las oraciones.
representa la comunión con Dios, pero también la comunión con los hermanos. Apocalipsis 5:8. ¿Por qué le dije todo esto? En general, la mesa representa el lugar donde uno comparte con la familia y con los amigos. Los sacerdotes comían delante de Dios. Es el lugar de comunión y unidad. El lugar santo es una figura de la iglesia. En el sentido espiritual, la mesa de los panes representa tanto nuestra comunión con Dios, el incienso, nuestras oraciones a Dios, el compañerismo con los hermanos. En el lugar santo estaban los sacerdotes. ¿Qué estaban haciendo? Adorando. ¿Qué hace la iglesia? Adora. Adorando a Dios. Pero el lugar santísimo, solo entraba, ¿quién entraba al lugar santísimo? El sumo sacerdote. Nuestro gran sumo sacerdote está en el lugar santísimo. Nuestro gran sumo sacerdote es eterno, según la orden de Melquisedec. Todo esto el autor de la carta lo llevó para hacerlo entender. Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Cristo, nuestro sumo sacerdote, entró, atravesó el grueso velo del tabernáculo celestial. Nosotros estamos ligados con esa ancla que va para arriba, no para abajo, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Porque nuestra alma, si no, se va para un lado, para otro. Estamos emocionales, somos bipolares. Un día estamos, Señor, te adoro. Otro día, ay, Señor, no sé si te adoro. Señor, ¿estás conmigo? No sé si estarás conmigo. Pero tenemos un ancla firme que penetró hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros. Él entró por nosotros como precursor, aparece otra palabra, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Esta ancla no baja sino sube. Esta ancla nos liga a nosotros que estamos en el otro lado del extremo del ancla, en el lugar santo. Nos conecta a nosotros que estamos en el lugar santo con el lugar santísimo. El autor de la carta le dice a ustedes, ahora están en adoración como iglesia, en el lugar santo, pero están conectados al lugar santísimo por medio de Cristo, que nos asegura que nosotros también entraremos a ese lugar santísimo. Nos asegura, el ancla es segura y es firme. Todavía no lo vemos, todavía no lo experimentamos, lugar santísimo, pero tenemos esa certeza, hermanos, porque Cristo entró por nosotros. Tenemos esa certeza porque Cristo entró por nosotros como precursor. Precursor, la palabra original es pródromos. El precursor, el pródromos, en la palabra griega, era un enviado por adelantado para reconocer un terreno, actuando como explorador especialmente en campañas militares, dice, o uno que era enviado con vista a la llegada de un rey. El rey, antes de ir, mandaba a uno que explore y estaba seguro el lugar y sabía que iba a llegar después. Así como Juan el Bautista, que dice, aquí yo envío un mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Cristo entró como precursor, preparando el camino para nosotros. Pero Él no solamente entró, sino también que estamos ligados a Él, como un barco al ancla. Es hermoso. Donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Si Cristo resucitó, ¿qué sucede? Nos garantiza que nosotros también resucitaremos. Si Cristo está a la diestra del Padre, la Escritura nos dice que también nosotros estaremos a la diestra de Cristo. Dice en Efesios 2:6, y con Él nos resucitó. Yo también voy a resucitar. Y con Él, el Padre, nos sentó en lugares celestiales con Cristo Jesús. Pero usted está sentado en esta silla en la iglesia. Pero estamos seguros que ya estamos allí con Él, porque Él está. Cristo es el ancla firme, segura de nuestra alma. Cristo es el ancla firme de nuestro alma. También es el precursor porque fue hecho nuestro gran sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Iglesia, tiene que grabarse esto. ¿Por qué estás seguro que somos herederos de la promesa? Porque Cristo, mi Señor, penetró, entró, atravesó ese velo del tabernáculo celestial
Y ese es mi ancla firme, segura de mi alma. No es como el ancla de los barcos que desciende, sino está ascendió a los cielos. Y yo estoy conectado a esa ancla. La conclusión. El Señor es nuestro amparo y fortaleza. El predicador siempre buscamos una conclusión y buscamos alguna ilustración para que la congregación pueda entender el mensaje.